Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enfoque Semanal, un programa de Sintraen de Subdirectiva Pereira. Esta semana fuertes lluvias tuvimos en nuestra ciudad de Pereira. Estamos grabando entonces desde los interiores de Sintraen de Subdirectiva, en donde se viene realizando diversas actividades como la que tuvimos esta semana, en donde se capacitaron a afiliados a la organización sindical para que sepan qué es una organización sindical y luchen por los trabajadores, por los afiliados a la organización sindical. Y los dejamos con Juan Carlos Cardona, presidente de nuestra organización sindical, hablando un poco de qué es lo que viene sucediendo en la actualidad en nuestro país. Bueno, nosotros, los sectores de izquierda, clasistas y que entendemos la realidad del país, veníamos pidiendo la renuncia del fiscal por su participación en Odebrecht, y que era el único fiscal de los países que hacía falta para que renunciara. Lo hicieron otros fiscales en otros países que se vieron involucrados en casos de corrupción. Por el mismo compromiso que tenía el gobierno de mantenerlo y de perpetuarlo, pues no lo había hecho. Y hoy creemos que, y es un balance que hacemos desde nuestro sector, es el sector que defiende los intereses de los trabajadores y del pueblo, pues tenemos que decir lo que renunció, se justificó en un hecho, sí, para hacerlo, pero que todo el andamiaje estaba para que renunciara. Si creemos que deben es investigarlo, que deben judicializarlo y que deben intentar encontrar la forma de llevarlo a la cárcel antes de que se huele, como lo saben hacer, antes de que se esconde, se va para otro país y no podamos hacer nada, porque está también dadas las condiciones para investigarlo y para procesarlo por su participación en el caso Odebrecht y por la corrupción en este país, que hizo parte de ella misma, hay que decirlo así. Lo otro es que el panorama nacional está ajustado a que este gobierno quiere destrozar la justicia penal para la paz, y está abandonado también de otros gobiernos que no quieren la paz en Colombia, que quieren que sigan asesinando líderes, que quieren que sigan matando la oposición, están totalmente haciendo lo posible para lesionar la oposición, y nosotros creemos que hoy, sin cantar victoria, la justicia especial para la paz, la jurisdicción especial de paz está haciendo lo que debe hacer para lo que se definió en el acuerdo firmado entre el gobierno y las FARC, y que esa intervención del gobierno y del partido de gobierno que quiere acabar con el acuerdo de paz, pues no lo debe permitir. Y lo otro es que el pueblo colombiano debe entender que en Colombia, si estamos transitando por un proceso, una implementación de un acuerdo, si queremos acabar con los odios, si queremos empezar a construir un país diferente sobre el diálogo, sobre la concertación, pues debe haber justicia, paz y equidad. Y hay que construirla entre nosotros mismos y no permitir que vengan foráneos a destrozar nuestros acuerdos y a acabar con tantos años de violencia. Hay que decirlo, que se vaya el fiscal, que el que venga sea con plenas garantías. Saludamos que haya renunciado, aunque lo hizo tarde, y llamamos simplemente a que el pueblo colombiano salgamos a mantener la defensa en las calles de la Jurisdicción Especial para la Paz y a rechazar todo acto que violente los intereses del pueblo y de los trabajadores. Es el llamado que hacemos desde acá, y que por favor dejemos bajo el consumismo de seguir escuchando a Caracol y RCN, que nada le apuestan, que nada definen y nada hablan de la verdad, de la realidad que estamos pasando en este país. Bueno, también esta semana estuvimos con Eisenhower Zapata hablando un poco sobre el tema de víctimas, lo que viene sucediendo, se viene amenazando, se viene asesinando. Entonces veamos un poco de la información que tiene Eisenhower hablando un poco de víctimas en nuestro país. Según la mesa de víctimas, son 211 las personas amenazadas en nuestro departamento de Risaralda. Líderes sindicales, líderes sociales y líderes populares que por defender el derecho a una mejor calidad de vida son amenazados y en muchos escenarios asesinados. Según Eisenhower Zapata, es deficiente el sistema de protección a víctimas. Bueno, lo primero es que las cifras nos coinciden con aproximadamente 211 víctimas del conflicto o víctimas amenazadas, no importa si eran víctimas del conflicto o no, se refiere a una población, tanto de población indígena, afrodescendiente, sindicalistas, profesores, defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente y líderes sociales, inclusive servidores públicos. La cifra que tiene la Policía Nacional, que ahí fue donde entramos en controversia, es porque ellos hablan solamente de 71 personas amenazadas y que tienen sistema de protección. Ahora, ¿hasta dónde el sistema de protección es real y efectivo? El hecho de que tenga un botón de pánico o que la policía vaya y le dé vuelta a la casa no significa que esté protegido. Ya llevamos 2 asesinatos, inclusive de 2 personeros. La personera de Samaniego, mire la curiosidad, tenía un botón de pánico.
seguramente frente al sicario le tira el botón de pánico y con eso se va a liberar la vida. No, hay una deficiencia real en el sistema de protección que establece la Unidad Nacional de Protección. Y lo que hace la Policía Nacional es hacer una revista a la casa donde hace firmar unas planillas que a veces ni siquiera se acuerdan de que hay que ir a firmarla y cuando llegan recogen hasta 3 y 4 o 5 firmas en forma directa. Además de líderes sociales, también los integrantes del grupo guerrillero Las FARC, ahora movimiento político, luego de firmado el Tratado de Paz, se han incrementado los asesinatos de estos líderes que vienen trabajando desde la paz por una Colombia mejor. Tiene el componente del asesinato de líderes y lideresas, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, defensores de la implementación del acuerdo final. Pues lo que toca señalar sin ninguna duda es que es una política de Estado, es una forma de amedrentar al pueblo que está saliendo a movilizarse, que se está levantando contra un modelo económico absolutamente hambreador, que no favorece sino al imperialismo y a los sectores más ricos de este país. Entonces, ahí estamos frente a eso. Se debe seguir exigiendo las garantías para el ejercicio de la oposición política, las garantías a la vida. El Estado tiene que garantizar la vida de todos y de todas, y se va a garantizar y se va a lograr esa garantía en la medida en que nos sigamos movilizando y que de manera organizada exijamos a nivel nacional e internacional que no se eche pie atrás con el acuerdo final de paz y que se permita hacer oposición a este gobierno. Precisamente firmado el proceso con las FARC y el Estado, se incrementan las amenazas contra ese tipo de líderes y obviamente empiezan las amenazas, los asesinatos, y muchas de las amenazas se concretaron. Mucha gente al eje cafetero llega procedente de otras partes del país, llegan de Cúcuta, llega de la costa pacífica donde hay conflicto con las BACRIM, llegan de Arauca, llegan del norte de Santander, llega de Antioquia, sobre todo del Bajo Cauca antioqueño, y se refugian en Risaralda, Caldas o Quindío. En el caso de Risaralda, la policía solamente da versión de 71 personas amenazadas. En realidad el listado que tenemos nosotros es de 216, teniendo en cuenta que las amenazas del 2018 y 2017 no han cesado para aquellos amenazados. En otras palabras, quien es amenazado es el que conoce sus propios miedos, sabe hasta dónde puede contener el mismo miedo y la amenaza y qué puede hacer para evadirla. Pero creo que aquí las autoridades tienen un subregistro y entre las autoridades incluye también la Defensoría del Pueblo, las personerías, las alcaldías y gobernaciones, que les falta información. Según Eisenhower Zapata, solo son 211 casos conocidos de personas que denunciaron, pero hay otros casos que no denuncian y huyen de sus hogares buscando salvar sus vidas y las de sus familias. Bueno, esta semana también estuvimos con una persona que pertenece a todas estas personas que luchan por la defensa de la naturaleza, por ríos vivos. Entonces estuvimos con una de estas personas, como lo digo, hablando un poco sobre qué viene sucediendo con el río Cauca, con la represa de Hidroituango, con las personas que viven río abajo, también con las que viven río arriba, que todo el mundo se preocupa por lo que pasa después de la represa, pero ¿qué pasa antes? Tenemos en cuenta de que hay unas plantas que están reuniéndose en esta represa, lo cual está generando malos olores y están contaminando el agua y están matando los peces. Entonces veamos un poco de la información que tiene para contarnos. Desde el pasado 3 de mayo del año 2018, habitantes de Ituango fueron desplazados a albergues para prevenir cualquier calamidad que se genera por la represa de Hidroituango, debido a los continuos problemas que se han generado en esta represa. Según líderes sociales pertenecientes a Ríos Vivos, Antioquia, hay muchas falencias en el plan de trabajo con estos afectados. En este momento, y los albergues, por ejemplo, que los tuvimos fue que buscar, porque ni el departamento, ni el Estado, ni la administración, han tenido como el ojo puesto encima de estas comunidades, sino de que, por ejemplo, en el municipio de Ituango ocurrió de que nosotros fuimos evacuados por el día 3 de mayo por plan de contingencia del mismo EPM, el DAPAR y Cruz Roja. Prestaron solo unas camionetas, los Johnson, para poder evacuar la gente, y fuimos dejados, o sea, llegan las camionetas de la misma empresa y nos dejan en el parque del municipio de Ituango, como el quien dice, bueno, ya lo sacamos de un poco del peligro,
entonces ya ustedes mirarán para dónde pegan, pero a ellos se les olvida de que en ese río, en el río Cauca, en las playas, era donde teníamos la vida, porque allá teníamos las casas, el trabajo, entonces nos largan ahí a par en agua porque es un tiempo muy lluvioso, entonces a ellos se les olvida todo eso. De ahí fuimos trasladados a eso de las 11 de la noche al Coliseo Jaido Camá, que está en el municipio de Ituango. Pues les cuento que desde ese momento hasta ahora, que ya prácticamente se va a dar el desalojo, no hemos recibido una libra de arroz por parte de la administración o por parte del departamento. Como a los 15 días de estar ahí nos llega una ayudita, que es el mínimo para 5 días, pero para una mera persona. Y esto llegaba para personas de 10, puede ser de 4 o 5 miembros de la familia, entonces eso no daba, eso fue todo. Hasta el momento solo es desalojo y problemas encima y problemas van. Ríos Vivos de Antioquia, por defender el territorio y los habitantes cercanos al río Cauca, vienen siendo amenazados por grupos al margen de la ley y en muchas ocasiones también lamentablemente asesinados. En este momento, ahorita acabo de recibir el informe de una compañera que queda encargada en el albergue, porque somos 2 lideresas que vemos en el momento allá, porque éramos 3, pero a una pues lamentablemente por el tema del conflicto armado que se vive en el territorio, le tocó salir del municipio porque su esposo fue amenazado de muerte, entonces están en otro municipio. Muchos otros conflictos se han generado alrededor de la represa, enfermedades como la leishmaniasis y la contaminación y muerte de peces, lo que ha generado el descontento entre los habitantes de las comunidades que viven antes y después de la represa. Ríos Vivos nace en Colombia en el año 2006, en la defensa del territorio afectado por las represas, donde se ve atacado el ecosistema natural y las personas que viven cerca de los ríos. Los docentes de la Universidad Autónoma de Bogotá el pasado 8 de mayo, ante un delegado del Ministerio de Trabajo, votaron por la realización de la huelga ante los atropellos cometidos contra la convención colectiva de estos trabajadores. Con una votación de 322 votos contra 129, el Sindicato de Educadores aprobó la huelga, que esta semana completó 6 días en cese de actividades. Básicamente se resume a una huelga que fue votada los días 7 y 8 de mayo, una huelga atribuible al patrón, básicamente por el incumplimiento en los pagos laborales, la seguridad social y algunas primas extralegales en la universidad. Hacemos un llamado al movimiento sindical colombiano para que nos acompañe en esta justa lucha. Estamos haciendo historia frente a lo que son las organizaciones sindicales en instituciones de educación superior en el sector privado. La grave situación del centro académico se agudizó en el 2017. Y en la fecha la universidad le debe el salario y las primas extralegales a los profesores desde enero de este año, y desde el año 2018 no les pagan ni salud ni pensión. Manifestando que problemas de malas administraciones son las que nos tienen en estos momentos en esa crisis. No es la primera institución que lo está sufriendo. Hace poco acabamos de observar que la Universidad Autónoma de Caribe tuvo situaciones exactamente, de hecho muy parecidas, en las cuales los responsables incluso ya están pagando con cárcel. Queremos darle un saludo al estudiantado autónomo, informarle que la huelga es por ellos también, porque queremos que la universidad sea una universidad de calidad. Es inconcebible que después de 48, casi 50 años de existencia de la universidad, ni uno de los programas académicos está acreditado. ¿Por qué? Porque lastimosamente quienes fundaron esta institución, algunos ya faltan y otros perdieron la visión y vieron en la educación un negocio mercantilista, y es lo que lastimosamente tiene en crisis al sector. Agradecemos a las organizaciones sociales que nos han acompañado solidariamente. Invitamos a todos y cada uno de nuestros compañeros a que nos acompañen. Según el Sindicato de Educadores, no se levantará la huelga hasta que el Ministerio de Educación se haga cargo de las problemáticas que tienen con la universidad y los docentes. Reiteramos que esta entrevista la hacemos con él así de espaldas por temas de seguridad. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos para hacerles: ¿qué actividades se vienen a continuación? Tenemos
que para en estos días tenemos la marcha de la comida, de qué se trata y cómo las organizaciones sindicales, sociales y populares pueden contribuir con ustedes. Bueno, sí, la invitación que hemos venido en el día de hoy, aquí en Manizales, pues es invitarlos para la marcha de la comida que viene para el 24 de mayo hasta el 26. Uno es que venimos a compartir un poco de el alimento propio que producimos en la liberación de la madre tierra. Uno porque o sea, la industria cañera pues nos ha hecho el desalojo, nos ha fumigado con avionetas, nos han destruido con las mismas maquinarias, pero aún así venimos a mostrar que nosotros sí necesitamos la tierra para cultivar, para sembrar nuestros productos propios. Y de estos productos propios pues venimos también a compartir acá en la ciudad. Entonces, ¿de qué forma nos podemos integrar las organizaciones sindicales, sociales y populares para colaborarles? ¿O en qué sitios van a estar ubicados? Bueno, los sitios no tengo presente, eso sí me quedaría yo mal decirles que van a estar pero la invitación sí venimos para ese día, vamos a estar acá. Lo segundo tiene que ver también la invitación que estamos haciendo para la marcha, para el encuentro internacional que se va a hacer en el mes de agosto, en la primera semana de agosto, en el punto de liberación Albania, que tiene que ir en Resguardo de López. Es la invitación que estamos haciendo también para que nos acompañen también y de igual manera pues también estamos haciendo, como hoy lo estamos haciendo también, las recolectas para también la gestión de recursos, para la alimentación, para los transportes y bueno, así, gastos que también a veces se nos presentan. Entonces, es la invitación que también queremos extenderle acá también para que nos acompañen allá ese día, la primera semana de agosto. Bueno, ahí teníamos a un compañero indígena que estuvo hablando un poco sobre las actividades que se vienen realizando, de qué sucedió en la minga indígena. Entonces los dejamos con más información aquí en Enfoque Semanal. Bueno, televidentes, esta semana tenemos un importante evento en las calles, en las empresas, están los estatales exigiendo y es importante hoy aquí hablar con Marta Bechandía. Bienvenida al programa, cuéntanos cómo va la situación este 2019. Bueno, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, específicamente para los trabajadores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, estamos haciendo cumplir el acuerdo que pactamos el año pasado con la Dirección Nacional. Es un pliego que contempla no solamente los derechos laborales, sino también las garantías en la política institucional, en la defensa del instituto, de que el instituto siga cumpliendo con sus funciones, pero también de manera cualificada, porque los recursos del instituto vienen a menos cada año. Hay menos cupos para atender a la población, sobre todo que era usuaria de los centros de desarrollo infantil familiar. En todo el departamento fueron aproximadamente 1.000 cupos, eso es un montón de familias que quedaron sin la atención del instituto. También cubre los aspectos de seguridad y salud en el trabajo y también contempla las garantías para que el sindicato pueda hacer sus labores. Es un acuerdo bastante amplio, es uno de los mejores acuerdos del país que tienen las entidades del Estado, entonces le venimos haciendo seguimiento a ese acuerdo. Y en el día de hoy estamos en meeting, haciendo la tarea que nos ordenan las centrales obreras de acuerdo a la muy baja propuesta que hace el gobierno de Iván Duque de hacerle un incremento salarial a los trabajadores del 0.82. Consideramos que es indignante. Estamos pidiendo hoy en meeting un incremento salarial digno para los trabajadores del Estado, respaldando la propuesta del 10%. Para todos. Entonces, hoy y mañana estaremos en la normalidad laboral en las entidades del Estado. Queremos apoyar la mesa de negociación que está precisamente en estos días haciendo la puja porque haya un incremento salarial digno y bueno, aquí seguiremos
respaldando la mesa de negociación. Doña Marta, afortunadamente podemos hablar de que hay una unidad verdadera entre lo que son los trabajadores de la rama judicial, también de aquí lo que es bienestar familiar, porque vemos que se han sumado a esta importante labor, de pronto hacer un llamado a la gente para que no le tenga miedo a salir a exigir y de verdad luchar por los derechos y estos acuerdos que no son pactados, o sea, son pactados más no se acuerda, pero no se cumplen. Sí, claro, como todo lo de estos gobiernos, pero nosotros tenemos un ejemplo muy claro y fue en el pliego pasado. Nuestro acuerdo contemplaba, entre muchas cosas, el incremento de la planta global y pudimos lograr 3.737 cargos a nivel nacional, es decir, sí sirve, sí podemos desde la unidad lograr resultados y la invitación para hoy es que a todos los empleados del Estado, no podemos quedarnos en los pasillos, como lo hemos dicho en el mitin, diciendo que ese incremento tan miserable que nos dieron. Tenemos que movilizarnos, tenemos que unirnos y movilizarnos para que la Mesa Nacional Estatal sienta el respaldo de los trabajadores y el gobierno sienta que los trabajadores estamos unidos haciendo presión y que si no hay acuerdo, pues tomaremos otras medidas también. Pero sí sirve la unidad de los trabajadores cuando exigimos nuestros acuerdos porque tenemos un ejemplo claro en el instituto con 3.737 cargos de planta, con estabilidad laboral que tienen ahora ese número de personas en el país. Doña Marta, muchísimas gracias. Bueno, y en Enfoque Semanal continuamos con una serie de actividades que se viene realizando en la sede principal de Sintraen de su directiva Pereira y es la capacitación a los afiliados de la organización sindical. Bueno, con nosotros don Gerardo Santibáñez. Gerardo, un cordial saludo para usted. Háblenos un poco sobre lo que viene realizando la organización sindical a favor de los empleados y afiliados a la organización sindical. Mire, muy buenas tardes para todos. Los derechos tienen un historial, inclusive los derechos están hechos de sudor, de sacrificio, de muerte. La historia de cada derecho implica el hacer un reconocimiento a quienes dieron la vida porque los estados hubieran plasmado en las normas derechos para las personas. En este caso, por ejemplo, el derecho a la educación sindical, a la organización sindical, a la pensión, el derecho al trabajo. Son derechos que no podemos dejar que se pisoteen, hay que exigirle a los estados su cumplimiento. Entonces, es importante lo que está haciendo Sintraendes, de que los trabajadores aprendan a reconocer que los derechos que tienen laborales y salariales al interior de las empresas públicas de Pereira son producto de un legado de historia. Inclusive de ahí para atrás, los 3/8 se logran con la masacre de una cantidad de obreros en Chicago. El Día de la Madre, producto de muchas mujeres muertas tras una huelga en 1880. Y asimismo, el Día de la Madre, ¿quién creyera? El Día de la Madre tiene su historia. En 1870, una madre reúne miles de mujeres en Estados Unidos para protestar porque los hijos los llevaban a la guerra y a los maridos, ellas quedaban viudas y quedaban huérfanos sin ninguna protección. Y ese es el origen del Día de la Madre. Infortunadamente se ha vuelto un día comercial y la gente poco conoce de la historia. Entonces estamos reivindicando la historia para todo. Y en materia pensional, pues por fortuna entiendo que en el plan de desarrollo no quedó plasmado la reforma pensional que pensaban hacer. Y lo que hemos dicho, si la gente quiere cotizar en lo privado, pues que lo haga, pero como un complemento al derecho pensional que tiene de su fondo. Pero no tienen por qué eliminar o acabar o modificar el sistema de prima media. Que la gente quiere ahorrar en los BEPS, pues que ahorre. Y que el Estado sea solidario, que sea solidario con la gente que no tiene ni opción de pensionarse, pero que haga un ahorro. Yo no está en acuerdo con eso. Lo que no estamos en acuerdo es que a través de los BEPS nos metan un nuevo sistema pensional que inclusive pensione con menos del mínimo y que comience a crear las condiciones para hacer esa reforma pensional frente a la cual no estamos de acuerdo. Repito, como sistema alternativo, complementario a los fondos que existen, pueden existir formas de ahorrar, yo estoy de acuerdo con eso, pero no que se haga una reforma pensional a través del Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, Gerardo, esta semana también en las noticias vimos algo sobre que la Corte prohíbe que
los empleados de la salud hagan huelga. ¿Esto no es vulnerar uno de los derechos constitucionales de los trabajadores en nuestro país? Pues todos los sindicatos sabemos que hay servicios, digámoslo así, de extrema necesidad para la gente, vitales, y sabemos que ahí no podemos suspender los servicios. Estoy hablando de las urgencias en un hospital, estoy hablando de el servicio de acueducto, de alcantarillado, del servicio de energía para la gente. Nosotros sabemos que una huelga no podría suspender el servicio, pero lo que hacemos los trabajadores, que es hacer, por ejemplo, consignar el consumo, cobrar el consumo, que es hacer la domiciliaria. En una empresa de servicios públicos perfectamente sí estamos facultados para hacerlo. Lo que no podríamos es suspender el servicio, porque son vidas humanas y son servicios vitales los que están en riesgo. Entonces tenemos claro eso. Bueno, un mensaje a todas las personas que ven este programa Enfoque Semanal para que, hombre, participen de estas actividades que realiza Sintraendes Pereira y todas las organizaciones sindicales, sus afiliados, para que se hagan la labor de prepararse para que en un futuro ellos sean los que luchen por sus trabajos y por los de sus compañeros. El trabajador que no reconozca la historia de su derecho, pues desconoce que está nutriéndose por lo cual otros han luchado. Estamos diciendo, seamos coherentes. Si no nos gustan las manifestaciones públicas ni estar en un sindicato, también renunciemos a los derechos. Solamente así comprenderíamos el valor de esos derechos. Cada que permitimos que un derecho se viole, es como el hecho de que la gente dio la vida y su integridad por derechos que ahora nadie los reconoce. Entonces estamos reivindicando los derechos en la gente, que los reconozca como tal y que luche por su organización y sus derechos. Pero con Gerardo Santibáñez damos por terminado el programa de esta semana, agradeciéndole a todas las personas que ven y comparten este programa a través del canal de YouTube, Enfoque Semanal Sintraendes Pereira. Recuerde los días miércoles a las 11 de la mañana participar de los Facebook Live que realizamos acá en la organización sindical Sintraendes Subdirectiva Pereira. Nos vemos dentro de 8 días con más Enfoque Semanal.